Los cartularios de Valpuesta son unos documentos conocidos ya. Menéndez Pidal conocía los cartularios de Valpuesta, pero los cartularios de Valpuesta tenían un problema. Es un texto muy complejo, son 5 cuadernos independientes y luego hasta finales del siglo XII se sigue añadiendo documentación. Había algunos falsos, hay algunos falsos, algunos y el cartulario de Valpuesta tenía este problema. Era un conjunto de documentos mal editados, y aquí hay que ser machadianos, y don Antonio Machado lo dice muy claro: despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. De luego, cualquier empresa importante empieza cuando las cosas se comienzan haciendo bien, y esto es lo que hemos hecho en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Un texto endiablado, un texto muy difícil, un texto con falsos, un texto en consecuencia puesto en entredicho, ha sido depurado y ha sido editado rigurosamente. Han pasado 10 años y esta edición no solo no ha tenido críticas, sino que el reconocimiento es absolutamente unánime. Bueno, en el instituto le dimos muchas vueltas a cómo afrontábamos la edición de este tipo de textos endiabladamente difíciles, y llegamos a la conclusión de que lo primero era tener una versión rigurosa y una versión impecable, paleográficamente impecable, y recurrimos, pues claro, en el instituto la máxima es recurrir siempre a quien sabe. Las cosas, si no se recurre a quien sabe, nunca se pueden hacer bien. Recurrimos al equipo dirigido por el profesor Ruiz Asencio. Con él trabajaron Irene Ruiz Albi y Mauricio Herrero, y el resultado es una transcripción paleográfica, como se dice coloquialmente, una transcripción paleográfica que va a misa. A partir de ahí juntamos a filólogos, a especialistas en distintas disciplinas, y empezamos a edificar pues lo que es la línea de trabajo del instituto sobre los orígenes del español. Con esta misma metodología hemos publicado ya el Becerro Gótico de Cardeña, y ahora recientemente en todos estos libros en coedición con la Real Academia Española, pues acabamos de sacar las glosas silenses, que es la primera vez que el penitencial se traslada al castellano actual. Esto era una cuestión absurda, porque una persona podía leer las glosas, pero no entendía, porque en general no se lee el latín, pero no entendía el texto glosado. Bueno, en definitiva, esta es la labor del instituto: ir a los textos de los orígenes, a los textos más difíciles, estudiarlos desde una pluralidad de perspectivas, pero siempre a partir de una transcripción absolutamente rigurosa y absolutamente impecable. Transcripción que es muy revisada, transcripción a la que se da muchas vueltas. Los becerros góticos y galicanos de Valpuesta tienen detrás, sin exagerar, más de un lustro de trabajo, pero el resultado es este. Y la persona que encabezó este trabajo, el profesor Ruiz Asencio, pues está aquí. Es un placer estar siempre con él, y ahora va a explicar a continuación en qué consisten en concreto los becerros de Valpuesta y la importancia de este trabajo del instituto. Querido maestro. Querido amigo, cuando nos metimos en los becerros, sobre todo el galicano, sobre todo el gótico, que es el importante. El galicano es una copia del gótico, una copia del siglo XIII, que tiene su valor, pero no se puede comparar con el otro. Realmente no sabíamos dónde nos metíamos. Lo primero que nos dijeron es que querían una edición orientada principalmente para filólogos. La usan los historiadores, pero claro, el filólogo es el que la tiene que aprovechar. Es decir, encajaba en la trayectoria del Instituto Castellano Leonés de la Lengua, ¿no? Querían un instrumento de trabajo sobre orígenes, sobre cómo se va a ir formando. Había una edición de Bagot Diego. Bagot Diego era un bibliotecario de la Sorbona, hombre, bueno, que los investigadores españoles en conjunto le debemos mucho.
veía falsos por todas partes, pero bueno, eso no quiere decir para que su tarea fuera realmente importante. Y es una edición de principios de siglo, de 1900, pero este hombre no publicó el becerro gótico completo, sino solo los documentos hasta el año 1086. El resto lo dejó, el resto fundamentalmente escrito en la letra carolina. Lo visigótico sí lo publicó, pero lo carolino, lo posterior, y no arguye por qué razón no lo hace, ¿no? Y el resto, hasta terminar el cartulario, lo publicó Saturnino Ruiz de Loizaga, que es un fraile que trabaja fundamentalmente en Roma, pero que trabaja también, es un especialista en el mundo de Valpuesta. Entonces, la primera misión que nos hicimos fue la de hacer una transcripción absolutamente rigurosa, estudiada, revisada. Se hace la transcripción, se vuelve a revisar y se vuelve a revisar, que es la única forma de evitar los gazapos que se producen, porque es inevitable a la condición humana, pero bueno, con este sistema quedan reducidos a la mínima expresión. Pero después, lo más complicado que ha tenido el libro ha sido estructurar, que esta información que nos están dando los documentos, ¿cómo se articula? ¿Qué función tiene en el obispado primero y después en la colegiata de Valpuesta? Valpuesta fue un obispado desde el siglo IX, ¿no? Pero después en el concilio de Usillos ya hubo una reunión, el delegado pontificio, y ya no aparece el obispo de Valpuesta. El estudio que nos hizo, que nos llevó mucho tiempo, hasta ver qué es esto, estos son unos trozos, unos restos en pergamino que existía en el archivo de Valpuesta, allá en el siglo XII, que estaban desperdigados y sueltos. Y hubo un monje, un canónigo, que decidió darle forma de libro y los encuadernó, y por eso ha llegado a nosotros. No es un libro concebido como cartulario desde el principio, como puede ser el Galicano. No se trata de su libro desde el principio, sino son restos de otros libros, de otros documentos que existían, que se le dan forma. O sea que hay ahí una diversidad tremenda. Paleográficamente, el estudio que hicimos creo que es una cosa decisiva. Existen 34 manos que intervienen en el cartulario. 34 manos. Sí, hay unas manos fundamentales que escriben mucho, la primera escriben varios folios y tal, pero después hay otros que escriben una página nada más, folio y medio, y hay sobre todo trocitos, restos en blanco del códice que fueron aprovechados con posterioridad para escribir en ese trocito un documento concreto. Y fundamentalmente estos documentos, ¿qué contienen? Hay de todo, porque hay también los falsos, hay 3 falsos nada más. Antes decían que había muchísimos falsos. Estos contienen documentación, fundamentalmente el 80% es documentación del cementerio de Valpuesta, del atrio de Valpuesta. Gente que pide ser enterrado en Valpuesta, en Sagrado, se enterraban todo en Sagrado, pero bueno, pero el atrio de la iglesia de Valpuesta tenía mucho prestigio, la gente quería ser enterrado allí y daba una determinada cantidad, ajustada previamente, para el entierro, las ofrendas que se le podían hacer, las misas que se podían decir. Y estos son trocitos que se van añadiendo, donde hay un hueco ahí, y este nos dio tal cosa para celebrar el entierro de su hijo fulanito de tal. Claro, no son documentos al estilo normal de los documentos del siglo XI, o del siglo XII, o del siglo IX. Muchos de estos son apuntes nada más, fulanito de tal, nos dio tal de eso para el centenario, para el aniversario. Y nada más, es una nota, no es un documento real. Mucha gente ha hablado de falsos, un discípulo mío, ha hablado de que existen muchos falsos y tal. No existen falsos, existen 3 nada más. Los otros hay que meterlo dentro de este contexto, hay que meterlo en el contexto de que son apuntes para el cementerio de Valpuesta. Bueno, fundamentalmente, eso por una parte. Creo que hemos hecho, la edición lleva además un index verborum, todas las palabras están puestas por su orden para que el investigador la pueda comprobar, marcamos lo que está abreviado dentro del texto en cursiva, es una edición muy cuidada, a lo mejor algo fatigosa
algo fatigosa para leer así de corrido, pero para el investigador, para un filólogo que es a lo que va orientado, es absolutamente fundamental darlo en una transcripción paleográfica. Nos llena un hueco en Orígenes, esto ya lo vio don Ramón Vélez Pidal, y cualquier hombre con ojo en la cara se daría cuenta de ello, de que es fundamental la zona donde se produce, porque el castellano se produce en muchos sitios, ¿va? No nace en un solo lugar, sino que ahí va naciendo en varios, y en la propia provincia de Burgos hay dos zonas, una claramente la norte, que tiene Valpuesta y que tiene Oña, y después vienen todas las que están en el sur, que es Cardeña, que es la Catedral, que es Silo, que es Covarrubias, ¿no? Que ahí entre ellas hay pequeña diferencia, y nos enseña Valpuesta en concreto, una parcela que interesa no solo a Castilla y León, sino que interesa también al País Vasco. El 60% de los topónimos que aparecen en la documentación procede de Valdegovía, que es de Álava, es de la provincia de Álava, que en aquella época, desde el siglo X, Fernán González era conde de Álava, conde de Castilla y conde de Álava. Es decir, no había diferencias grandes entre ellos. Ahora parece que esto del origen de que el castellano tenga una parte importante que atribuirse al mundo vasco, como siempre se ha dicho, don Ramón Vélez Pidal, parece que políticamente no interesa decirlo, pero es una realidad. El cartulario de Valpuesta en un 50% es de la provincia de Álava, en otro por ciento, 50%, es de la provincia de Burgos. De modo que, bueno, por ahí está. Esto los investigadores los han visto, no, científicamente todos sabemos que es un todo lo que se produce en estas piezas.